Santa María, esposa del Espíritu Santo, San José y todos los santos. Muy bien, pues vamos a iniciar con el tema La Buena Nueva con Guitarra, número 10, hoy lunes 18 de febrero del 2019, y el tema es ¿creer o no creer? ¿Creer o no creer? Con Dios no anda uno con medias tintas y a veces pensamos que sí lo podemos hacer, pero no. Bien, un saludo nuevamente a San Nicolás de Bari Radio en el 107.3 de FM desde San José de Gracia, Michoacán y sus alrededores. A todas las personas que están siguiendo por el radio, por esta emisora, muchas gracias por sintonizar, y a todos los que a través de Valora Radio escuchan el programa, también mil gracias. Qué bueno que se quedan para compartir un poquito el Evangelio de hoy y también la canción que compuse por este Evangelio. Bueno, eso de compuse, pues yo la tomo de cancioneros que tengo y hago la parodia, que es poner mi letra con música ya conocida. Voy a repetir el Evangelio, es muy breve, está tomado del capítulo 8, verso 11 al 13 de San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y se pusieron a discutir con él, y para ponerlo a prueba le pedían una señal del cielo. Jesús suspiró profundamente y dijo: ¿por qué esta gente busca una señal? Les aseguro que a esta gente no se le dará ninguna señal. Entonces los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta frase, entonces los dejó. Imagínense que Dios nos dejara. ¿Qué sería de nosotros? Sería la catástrofe, sería el aniquilamiento, sería la condenación. De hecho, el infierno precisamente consiste en no poder ver a Dios jamás. Es la pena más grande que hay en el infierno, aparte de otras muchas que pueda haber. El hecho de verse privado de la presencia de Dios, y aquí en este breve evangelio se nos habla de que Cristo los dejó. No es que los haya condenado, pero si ellos no aceptaron la palabra, se aplicaba lo que dice Cristo en Marcos 16:16. El que crea y se bautice se salvará, el que se resista a creer será condenado. El Papa Francisco, en relación a este evangelio, dice: los doctores de la ley no entendían los signos de los tiempos y sin embargo pedían un signo extraordinario. Antes que nada, estos doctores de la ley estaban completamente cerrados a la gracia. Estaban encerrados en sus sistemas, habían organizado muy bien la ley. Era una obra maestra esa ley. Pero acuérdense que el Señor había dado 10 mandamientos a Moisés, y sin embargo ellos habían, desde el punto de vista humano, puesto 613 preceptos. Entonces era una carga demasiado pesada. Todos los hebreos sabían lo que podían hacer y lo que no debían hacer. Hasta dónde se podía llegar. Es decir, estaba todo organizadito. Todos se sentían seguros allí. La ley era, por decir así, su tesoro. Se sentían seguros cumpliendo sus preceptos. Y para ellos eran cosas extrañas lo que hacía Jesús, por ejemplo, ir a comer con los pecadores, con los publicanos, con las prostitutas. A ellos no les gustaba. Era peligroso, porque estaba en peligro su doctrina. Esa doctrina de la ley que ellos, los teólogos de aquel tiempo, habían de alguna manera hecho y se encerraron allí. Y sencillamente habían olvidado la historia. Habían olvidado esa historia donde el amor de Dios era lo más importante. Habían olvidado que Dios es el Dios de la ley, pero es el Dios de las sorpresas también, dice el Papa. Por otro lado, también a su pueblo Dios
le había revelado sorpresas muchas veces cuando lo salvaba de la esclavitud de Egipto y de otras esclavitudes. Entonces ellos no entendían, no captaban que Dios se maneja así, como el Dios de las sorpresas. Dios siempre es nuevo, se renueva, se reinventa de alguna manera. Disculpen si digo alguna herejía, pero espero no decirla, ¿no? Dios es el eternamente nuevo. Nunca reniega de sí mismo, nunca dice que se ha equivocado, nunca, pero nos sorprende también siempre. Y ellos no entendían y se encerraban en ese sistema hecho con tanta buena voluntad y le pedían a Jesús: haznos un milagro, haznos una señal. Pero los signos, lo que acontecía alrededor de ellos no lo entendían. A Jesús no lo captaban, no sabían, no se daban cuenta que tenían enfrente al Mesías Salvador. Pero dice también aquí Víctor que ni él tampoco, ¿verdad? Entonces, podemos, ¿cómo? Ni hoy tampoco. Que ni hoy tampoco. Ni hoy tampoco mucha gente se da cuenta de todo. Incluso atacan a Jesús. Estamos siendo atacados en la iglesia, así bajita la mano, y después va a ser descaradamente, no se apuren. Vienen signos muy fuertes, pero hay que estar bien metidos en ese amor de Dios. Así es que la palabra cerrazón, habían olvidado que ellos eran un pueblo en camino, un pueblo peregrino. Cuando nos encaminamos, cuando uno está en camino, siempre encuentra cosas nuevas, cosas que uno no conocía. Y un camino no es absoluto en sí mismo, ¿verdad? Un camino es un medio para llegar a una meta, pero no hay que endiosar ese camino, ¿verdad? Ok, quiero quitar ese ¿verdad? Una muletilla que a veces tenemos muchos. Voy a procurar evitarla, pero si se me sale, pues disculpen. Las señales que Cristo ha venido dando a los fariseos no han hecho ninguna mella, no los han afectado para bien. Ellos son los que piden al Señor señales del cielo para creerle, y que hasta el momento de la agonía en la cruz no se cansan de repetir: si baja de la cruz, entonces sí creeremos en él. Pero Dios no les dio el gusto. Cristo se mantuvo firme hasta el final. No puede ser que el hombre sea tan ciego para no ver las señales que Cristo ha hecho, y todas las señales que sigue haciendo, como son el milagro de la Eucaristía. Aquí lo tenemos en este hermoso sagrario. El milagro de que un hombre pueda perdonar los pecados a través de la confesión. Aún así nos lamentamos pidiéndole que haga algún milagro en nuestras vidas, para que creamos que está allí presente apoyándonos en cada momento. Señor, si me curas a mi hija, entonces sí te hago o te cumplo tal o cual mandas. Si me haces esto, y entonces queremos hacer un Dios a nuestro capricho y a nuestra medida. Lo que más necesitamos es creer con sencillez para ver a los milagros que en cada iglesia, que cada sacerdote va haciendo sin darnos cuenta de ello. Por ello, pidámosle al Señor que nos dé fe en este día, solamente en este día, para vivir más cercanos a Cristo. Que nunca seamos indiferentes, que nos convirtamos día a día y que nuestros actos de piedad sean realmente una manifestación del cariño que le damos a nuestro Señor y Dios. Eso nos lo dice el Papa, y nosotros tenemos que hacer nuestra la propuesta, o también si hay alguna en nuestra vida también legítima, pues adelante, ¿no? Adelante. Yo voy a tomar un poquito de agua, ando un poquito mormado, ando con, ¿cómo le llaman cuando trae una agüita en las narices? Digo, para que oigan los del radio allá de 107.3. Que tome agua,
los que están viendo por el Face, bueno, pero voy a sonarme y también van a oír un ruido extraño, ¿eh? Pues qué más. Ese ruido fue que se sonó el Padre. No que sonó a nadie, ¿eh? Bueno, yo hice una cancioncita que se llama Por fin. Es un bolerito que yo canté mucho, pero ahora lo pongo y dice así. Jamás daré yo una señal, dice Jesús, a gente sin amor y sin fe, cerrados en su corazón. Jonás en Nínive fue una señal que el Padre tuvo a bien otorgar en aquella ocasión. Ahora me embarco a otro lugar, dejándolos en donde si quieran escuchar, verás las grandes maravillas de Dios. Si abres tú la mente al Señor, sabrás de su poder. Ahora me embarco a otro lugar en donde si quieran escuchar, verás las grandes maravillas de Dios. Si abres tú la mente al Señor, sabrás de su poder. Bueno, jamás. Y si no, otra. Bueno, hoy terminé muy pronto. Pues yo acabé. No. Ah, ¿no quieren que acabe? Bueno. Vamos desglosando esta canción de Por fin, hecha parodia, ¿no? Dice Jesús, jamás daré una señal. Cuando volvemos a insistir, una persona se niega a creer en Él, se cierra en sí misma, difícilmente o casi imposible será que el Señor realice en ella prodigios. ¿Por qué razón? Porque no es Dios el que no quiere hacerlos, sino la persona misma. Podríamos equipararlo con el pecado contra el Espíritu Santo, que es una total desconfianza en Dios, ¿sí? Ese es el pecado contra el Espíritu Santo, un pecado de desesperanza. Cuando una persona dice, ¿para qué acudo a Dios si Dios no me va a escuchar? ¿Para qué le pido si no me lo va a conceder?
¿para qué le suplico perdón si no me va a perdonar? Imagínense, hay que pedirle a Dios que jamás lleguemos a eso, que jamás nos comportemos como personas cerradas en nuestros esquemas mentales. Dice enseguida, jamás daré yo una señal a gentes sin amor y sin fe, que era el caso de los fariseos, escribas y doctores de la ley. Ellos tenían dominado al pueblo a través, como ya dijimos, el Papa decía, a través de ese sistema bien engranado que era la religión judía, de la ley, ¿verdad? Con sus normas, preceptos, etcétera, 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 etcétera. Y el Papa ha insistido una y mil veces, a Dios le gusta la frescura, le gustan las sorpresas, es un Dios que nos quiere sorprender. A Dios le gusta la sencillez del corazón. Por lo tanto, esa dureza de corazón, esa falta de amor y esa falta de fe podemos irlas de alguna manera transformando con una actitud humilde ante Dios. Decir, Señor, si bien es cierto que por mí mismo no puedo llegar a tu conocimiento, o bueno, en parte sí, por medio de mi razón, por la razón que nos ha dado el Señor, pero sobre todo llegamos a través de la revelación, de lo que Él mismo nos ha dicho sobre Él, ¿verdad? Y yo después puse algo que no aparece en el Evangelio, puse la persona de Jonás. Dios le dijo en el Antiguo Testamento a Jonás, Jonás, vete a Nínive, la gran capital, y anuncia a todos que se conviertan, porque si no, en 3 días voy a destruir la ciudad. Voy a hacer que caiga fuego del cielo. Jonás en un primer momento no obedeció, porque él toma la embarcación y se dirigía a otro lugar, diferente al que Dios le había mandado. Pero en alta mar lo sorprende una tremenda tempestad. Y entonces el capitán del barco ordenó, echen abajo todo lo que pese. Entonces, para aligerar la nave y no nos hundamos. Y era una gritería tremenda en la embarcación. Entonces, Jonás fue con el capitán y le dijo, no hagan eso, échenme a mí. El del pecado soy yo. ¿Por qué? Porque no obedecía a mi Dios y me dirigía con ustedes a otro lugar, sin saberlo el capitán. Pero ¿cómo te vamos a echar al mar? Sí, échenme. Y fue cuando aventaron a Jonás al mar y todo se calmó, y una ballena se lo tragó. Y como dice ahí la palabra de Dios, duró 3 días y 3 noches en la ballena, hasta que la ballena lo vomitó en las costas de Nínive. Es una figura también de los 3 días que estuvo Cristo en el sepulcro, ¿verdad? Que estuvo Cristo en el sepulcro. Entonces, Jonás fue una señal clara que Dios envía a Nínive, y todos los ninivitas, después de que escucharon a Jonás predicar por todas las calles de su ciudad, desde el rey hasta el pequeño, hasta el lactante, hasta los mismos animales los dejaron sin comer, hicieron penitencia, se vistieron de sayal, que era una ropa áspera, se llenaron de ceniza la cabeza y todo el cuerpo, y entonces Dios tuvo compasión de Nínive y no la destruyó. ¿Pero qué creen? Jonás se fue a las orillas de la ciudad, a las afueras de la ciudad, y puso su sillita, bueno, una piedra así cómoda, y entonces Dios hizo que creciera una planta y le diera sombra a Jonás. Porque Jonás quería ver cuando Dios dejara caer el fuego, quería espectáculo, quería show, y las que no se da. Y se da una enojada Jonás porque Dios no destruyó la ciudad. Y también, para colmo, se secó la planta. Entonces se quedó en el pleno solazo, ¿no? Entonces le dice Dios, oye, ¿por qué te enojas? Porque yo perdoné a Nínive, pues ellos hicieron penitencia. Además tú ni plantaste esa mata,
O esa plantita tú no la abonaste ni le echaste agua. ¿Por qué te enojas porque se seca? Total que es una historia bonita, pero también fuerte. Yo los invito a leer precisamente en el libro de Jonás. Jonás en Nínive, que fue una gran señal. Ahí les dio, y por eso Cristo, en otro de los evangelios que narra precisamente esto mismo, ahí ponen el ejemplo de Jonás. Jonás en Nínive fue una señal, lo mismo que la reina del sur que va a visitar a Salomón para saber de su sabiduría, ¿verdad? Para ver cuán sabio era. Y luego dice, ahora me embarco a otro lugar, y era lo que yo comenzaba, los dejo. Uy, que no nos pase a nosotros, ¿verdad? Ahora me embarco a otro lugar en donde sí quieran escuchar. Verás las grandes maravillas de Dios. Si abres tú la mente al Señor, sabrás de su poder. Y bueno, pues ya que tengo tiempo, la voy a repetir. Ah, caray, perdón, Señor, ya te golpeé. Bueno, vámonos otra vez con esto, que la de por fin. Jamás daré yo una señal a gentes sin amor y sin fe, duros de corazón. Jonás en Nínive fue una señal que el Padre tuvo a bien otorgar en aquella ocasión. Ahora me embarco a otro lugar en donde si quieran escuchar, verás las grandes maravillas de Dios. Si abres tú la mente al Señor, sabrás de su poder. Bum, 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 bum. Y ahora me embarco a otro lugar en donde si quieran escuchar, verás las grandes maravillas de Dios. Si abres tú la mente al Señor, sabrás de su poder. Y ahora tenemos el tiempo justo para hacer si gustan de pie. Yo ahorita que estoy muy encerrado no me puedo poner de pie, pero vamos a hacer esta oración. Digan conmigo: Señor, dame esa fe plena y confiada, que no tiene necesidad de pedir señales o milagros. Sé que me amas, que siempre estás dispuesto
a escuchar mi oración. Permite que sepa guardar el silencio necesario para dialogar contigo y fortalecer así mi fuerza de voluntad para saberme abandonar en la infinita misericordia de tu amor. Señor, aumenta mi fe y concédeme la gracia de vivir una caridad viva. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos. Santa María, Reina y Madre nuestra, ruega por San José, protector nuestro y todos los santos y ángeles, rogad por nosotros. Muy bien, el día de mañana, si Dios quiere, nos vemos aquí después de misa. Tendremos la buena nueva con guitarra número 11. Fíjense, ya vamos en el programa número 11. Y el tema es: con Jesús todo lo tienes. Así es que no se lo pierdan. Mañana los esperamos. Muchas gracias.